darle gracias al Señor por permitirnos estar aquí y compartir su palabra, y gracias a usted por permitirnos estos momentos de reflexión. Usted está en sintonía de estos programas desde el desierto, un programa autorizado por el Señor de corte educativo bíblico con temas referentes a los últimos días y a su pronta venida. Bendiciones. Este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Les exhortamos a que comparta este programa con otros y visítenos a nuestra página web. Saludos y bendiciones. Hoy hablaremos sobre la ausencia de paz, guerras y pestes. Estos son algunos de los titulares en tiempos recientes. Advierten que más de 3.500 cristianos murieron a manos de terroristas en los últimos 4 años en Kaduna, Nigeria, África. Iglesia es demolida durante la noche por nacionalistas hindúes, hecho en Kaman, Telangana, en India. Más de 2 millones de desplazados obligados a huir por su fe, perseguidos por islamistas radicales en Burkina Faso, oeste de África. Islamistas kurdos secuestran 14 cristianos en Afrin, Siria. Empresario musulmán ofrece dinero a cristianos por convertirse al Islam, Pakistán. Un hombre cristiano ha sido condenado a muerte en Pakistán por haber enviado presuntamente mensajes de texto blasfemos a su supervisor, que era musulmán. En la provincia de Henan, en China, el gobierno recompensa a quienes denuncien las actividades religiosas ilegales. 84 millones de casos de COVID-19 registrados hasta ahora, 47.4 millones recuperados y 1.83 millones de muertes. Señal número 3. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mirad que no os turbéis. Habrá turbación, alarma, troel, estar alarmado, estar lleno de aprehensión o de alarma, ser desagradablemente sorprendido, estar en un estado de angustia o de temor que es asociado con una sorpresa, sorprenderse. No estés alarmado por los reportes de las profecías o por cartas como si hubiera venido de nosotros, diciendo que el día del Señor ya ha venido. Segunda de Tesalonicenses 2:2 también dice lo mismo. Porque es necesario que todo esto acontezca, y es necesario significa ser inevitablemente determinado por circunstancias previas, a veces entendido con contingencia, para hacer lo que necesariamente debe tener lugar o debe de acontecer, a menudo con la comprensión de una inevitabilidad. Para ser preciso o ser necesario o lo que debe de ser, es necesario que te calmes. Hechos capítulo 19, versículo 36. No te preocupes cuando escuches el ruido de las batallas cerca y las noticias de batallas o de guerras muy lejos. Tales cosas deben suceder. Marcos capítulo 13, versículo 7. Es imposible saber un contexto como el de Marcos 13:7 si se implica mera inevitabilidad de un acontecimiento o si los acontecimientos son de alguna manera parte del plan o el propósito de Dios. Y lo último es lo que creemos que haya de acontecer. Esta última interpretación solo puede derivarse de implicaciones teológicas más amplias y no del significado en sí de lo que dice la palabra. Aún no es el fin, telos, final, punto de tiempo, el punto en el tiempo en que algo termina, final, punto de tiempo marcado al final. O sea, Jesús dice en Mateo 24, 14, aún no es el final. Después de todo lo que se ha de ver, después de todo lo que acontece, aún no es el final. Todavía quedan propósitos, todavía quedan intenciones, todavía quedan metas por cumplirse. No se han cumplido totalmente o completamente. Esto es lo que quiere decir la palabra telos. Finalmente, no se han completado. La señal número 4 es Mateo 24, 7 al 8.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá guerras entre diferentes grupos étnicos e hiero. Levantarán, combatir, levantarse. Irá la guerra, concebido como levantarse, como agitado o removido. Etnos significa nación, un grupo de personas, un grupo de gente basado en diversos lazos culturales. Pueden tener lazos físicos o lazos geográficos o todos juntos, en oposición a otros etnos o a otras personas que tienen diferentes rasgos o diferentes lazos. Reino contra reino, reyes en contra de otros reyes, basilía, reino, nación, una nación con un rey como jefe de estado. De aquí se saca la expresión católica desde la Basílica de San Pedro. Mateo 24, versículo 7 dice: habrá pestes, limos, pestes, liga, plaga, pestes, plaga, enfermedad epidémica con una alta tasa de mortalidad o mortandad, una enfermedad o enfermedades contagiosas que son generalizadas, a menudo asociadas con la retribución divina. Pestes o pestilencia viene como resultado de un castigo divino o Dios llamando la atención de los hombres. Habrá terribles terremotos, hambrunas y plagas en todas partes. Lucas capítulo 21, versículo 11. Golpear la tierra con todo tipo de plagas, a menudo como se deseen. Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, cuando habla de los dos profetas. También es posible interpretar en Apocalipsis capítulo 11, versículo 6 como algo más genérico en significado, es decir, problemas o angustias que causarán sufrimiento generalizado en toda la tierra, no necesariamente en este tiempo nada más. Matar contra o con espada, el hambre y la pestilencia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. La señal número 6 se encuentra en Mateo 24, versículo 7 al 8. Dice: y hambres, limos, hambruna, muerte, hambre, una grave escasez de alimento, dando lugar a una fuerte hambre, inanición y muerte. Una falta generalizada de alimentos durante un periodo considerable de tiempo y que resulta en hambre para muchas personas. Hambre. Hubo una gran hambruna en toda la tierra y en varios idiomas la única manera de hablar de hambruna es decir, mucha gente tenía mucha hambre durante mucho tiempo o mucha gente tuvo que pasar días sin nada que comer. Es importante distinguir claramente entre una hambruna y la abstenencia voluntaria de alimentos en aras del ayuno. La señal número 7, Mateo 24, versículos 7 al 8, dice: terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, sismos, terremotos, sacudidas, terremotos en superficie de tierra, resultado de movimiento subterráneo, un movimiento repentino y severo de la tierra. Y de repente hubo fuerte terremoto. Dado que los terremotos son universales, en una ocurrencia normalmente no hay dificultad para encontrar alguna manera de hablar de ello. Sin embargo, en una serie de idiomas se utilizan expresiones idiomáticas. Por ejemplo, el diablo se volteó o la madre tierra es quirudada. En Hechos capítulo 16, versículo 26 dice: el terremoto es considerado como las causas de que las fundaciones carcelarias tiemblen y puedan ser mejor reestructuradas las relaciones expresadas en Hechos capítulo 16, versículo 26, como la prisión se sacudió debido al terremoto, seísmos, terremoto. Vemos que Mateo 24, 7, Mateo 27, 54, Mateo 28, 2, Marcos 13, 8, Lucas 21, 11, Hechos capítulo 16, versículo 26, Apocalipsis 6, 12, Hechos capítulo 16, 35,
Todo esto hablan de terremotos y algunos de ellos tormentas de mar. Podemos categorizarlos como tsunamis, que vienen como resultado del terremoto en Mateo 8:24. Diferentes lugares, topos, lugar, punto topográfico, un punto situado con respecto a las características superficiales de algunas regiones, un área, un lugar relacionado con ciertos contextos en ese punto y espacio, porque no había lugar para ellos, dice Lucas capítulo 2, versículo 7. Y aún hay espacio para ellos, Lucas capítulo 14, versículo 22. Mateo 28:8. Y todo esto será principio de dolores, paz, cada uno usado como sustantivos contables, cada uno considerados individualmente. Paz, son derivaciones de la misma palabra, todos, cada uno, cada, completo. Mateo capítulo 8, versículo 32, Mateo 24:34. Lucas 4:5, 1 Corintios 3:21, Gálatas 5:14, Juan 8:2. Cualquiera de una totalidad, Mateo capítulo 18, versículo 19, completo, entera como un artículo definido, con el enfoque de la totalidad, Mateo 18, versículo 32. Arjí, principio, es un evento, el evento que se considera como el comienzo de algo, de dolores de parto, odín, dolores de parto, que es dolor, molestia asociada con las contracciones del útero durante el parto o inmediatamente antes del parto. Estas son extensiones figurativas de un significado. ¿Qué significa sufrir dolor en nacimiento? Mateo 23:54, sufrir intensamente, similar al dolor de nacimiento, sufrir mucho, gran dolor. Esto es lo que quiere decir, porque sufro de nuevo hasta que Cristo se forme en vosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo hablando sobre su sufrimiento por la condición de los creyentes, especialmente durante el peregrinaje del creyente y refiriéndose más bien a que al dolor porque no se pierdan y que lleguen al objetivo y a la meta. Todas estas cosas son simplemente el gran comienzo de un gran sufrimiento. Mateo 24, versículo 8, una referencia a los llamados y a las aflicciones mesiánicas. Como hemos visto, hay mucha tela para cortar en este pasaje y nos tomaríamos mucho tiempo en estudiarlo por completo. Lo importante es entender que estos eventos sucederán no por mano del hombre, sino por mano de Yahweh, quien trae justicia y purifica a la iglesia antes del rapto y a su pueblo de Israel antes de su venida. Sean eventos purificadores y son necesarios dentro del gran día de Jehová o el día del juicio o el día de la ira del Cordero. Estos eventos suceden cuando se comienzan a desatar los sellos del libro de Apocalipsis capítulo 6. Las trompetas y las copas son la continuación de los juicios que ya entran en lo que se llama el gran día de Jehová, que se divide en dos partes: el periodo de la tribulación y el periodo de la gran tribulación o tiempo de angustia para Jacob. La iglesia pasará por un periodo de tribulación, la cual es el principio de dolores, pero no pasará por la gran tribulación ni la tribulación de que se habla, pero sí pasará por principio de dolores. La gran tribulación está marcada por la abominación desoladora como gran señal, que es la gran tribulación de la cual habla el profeta Daniel. Este periodo de la gran tribulación es para el trato de Dios con Israel y con los hombres de esta tierra. Como en los tiempos de Noé, los hombres estaban distraídos en sus placeres antes del diluvio. Todos perecieron excepto 8, Noé y su familia. Así será el día de la venida de Cristo Jesús, que este grupo, su iglesia de creyentes que han puesto su confianza en las Escrituras, así será en el día antes de su venida y también será en el día de su aparición. Estos creyentes que han puesto su confianza en las Escrituras y creen
en las cosas que éstas dicen, al igual que Noé, después de 120 años de advertencia, Noé proclamando el juicio de Yahweh sobre los moradores de la tierra, y se cerraron las puertas. Entre las señales del juicio para Noé y su familia fueron los animales que llegaban solos en pares, de par en par, al lugar donde el arca se encontraba. ¿Quién les dijo a estos animales que huyeran o dónde estaba el arca? Se salva el que Dios guía a salvación y el que se deja guiar por Dios. En los tiempos de Jonás, Yahweh pronunció juicio sobre los habitantes de la tierra, la ciudad de Nínive, y ellos, sin conocer a Dios, escucharon el mensaje de Jonás y se humillaron porque creyeron que la advertencia era real y que en verdad la ciudad iba a ser destruida, tal como le dijo el profeta. Si no tienes a Cristo en tu corazón como Señor y único Salvador, este es el día de salvación para ti. Si tienes a Cristo, este es el día que nos aferremos más a Él. Los tiempos que vienen son tiempos de apostasía. La gente dejará al Señor Jesús para seguir al Señor que mejor le convenga. Hoy Dios te dice que te prepares. Preparemos alimentos, preparemos agua, porque vendrán días no muy lejanos en los que no habrá comida, ni tampoco habrá agua, y muchos morirán de hambre y de sed. El dinero no valdrá nada, porque no habrá que comprar. Y esto ocurre de repente. Cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces destrucción repentina, dice el Señor. El que no hace, verá, y el que no puede guardar mucho, él extenderá. En este tiempo muchos morirán, creyentes y no creyentes, pero esto es necesario que acontezca porque Él viene a buscar a su iglesia y la iglesia no está preparada. También veremos tiempos para la iglesia nunca vista, una unción terrible de parte de Yahweh será derramada sobre sus siervos y siervas. Muertos resucitarán, jóvenes llenos del Espíritu Santo hablarán de parte de Dios y acontecerá lo que hablan. Después de esto, muchos creerán y cambiarán sus vidas. Así dice el Señor. Los discípulos estaban preocupados por lo que iba a acontecer en el templo, la ciudad y su gente, teniendo en medio de ellos la fuente misma de la verdad. Le preguntaban y él respondía. Es importante creer que el excelente y maravilloso Señor Jesús quiere contestar nuestras preguntas y que podemos venir a Él en confianza. Todos los acontecimientos que el Señor Jesús describe son eventos que marcan señales antes de su venida. Cuando hablamos de su venida aquí, tenemos que ver que el contexto, que es la venida que marca el fin del siglo, no precisamente su aparición en las nubes para llevar a su iglesia a las moradas celestiales preparadas. Estos eventos aparentemente tienen un orden cronológico, pero tenemos que tener cuidado en pensar de que al pasar este u otro evento ya termina. La apertura de los 4 primeros sellos del Apocalipsis sugiere que habrá una continuidad en un efecto acumulativo en el desarrollo de los juicios de Dios y que vienen uno tras otro, casi sin tregua, casi sin descanso. Y es decir, se abre el primer sello, después el segundo, después el tercero, y los efectos del primer sello seguirán siendo manifiestos cuando aún se está abriendo el tercer sello. Y sus secuelas se seguirán sintiendo, lo que indica los dolores de parto.